Ya, a ver, voy a explicar el trade del día de hoy. Va a ser corto, no es muy complejo. Primero que nada había mencionado que la dirección que yo tenía era alcista y tal cual es, porque en base a mi criterio y a mi forma de operar, el precio, si bien ayer estuvo bajista, tenemos la dirección macro alcista, el precio no llega a llenar este imbalance, al menos en diario, ¿no? Esto me da una idea de que el precio de este punto puede dar un buen movimiento, no necesariamente hasta un nuevo máximo, pero sí un buen recorrido de pips, pues no. Entonces, en base a esto, eh, tenía una dirección principal, pero como siempre yo menciono, no necesariamente es mi dirección con la cual voy a operar. ¿Por qué? Porque en base a la acción de precio es en donde yo me muevo. Puedo aprovechar cualquier movimiento que yo vea, o en cualquier comportamiento del precio como tal, ¿correcto? Entonces, en H3 el precio, perdón, claro, en H3 tenía un imbalance aquí, en donde el precio había reaccionado, aquí estaba acumulando, ya. En una hora, si no me equivoco, acá tenía el precio donde había ingresado el día de ayer este imbalance. Entonces, toda esta zona para mí era válida para vender, ¿no? Pero prácticamente es demasiada distancia de donde estaba, pues, ¿no? ¿Cuántos son? Más de casi 400 pips. Entonces, en 15 minutos yo tengo un panorama más claro para la dirección alcista. Ya el precio en este punto me había dejado un imbalance aquí, un imbalance donde el precio había reaccionado aquí. Pese a que me dio un pequeño impulso, estaba acumulando, pues, ¿no? Entonces, lo siguiente, yo tenía como target este alto de acá, que lo había marcado, pero como dije en el grupo, este imbalance de 3 horas lo había frenado, o sea, tenía como freno este punto de aquí, por lo cual mi decisión para compras todavía no era al 100%. Pero como también mencionó, se puede aprovechar la acción de precio. Entonces, siempre viendo ambos lados para tener un panorama claro. O sea, no siempre veamos un solo lado, veamos el panorama completo para entender el precio, el comportamiento como tal. Ya, porque si tú eres un scalper o un trader y buscas una cantidad determinada de pips, no necesariamente tienes que irte con la dirección, puedes aprovechar un retroceso. Dependiendo del activo que tú operes, tienes que saber el promedio de pips que se mueven en el mercado como mínimo máximo en un día, pues, ¿no? En el caso del UC30, que se mueva menos de 100 pips, imposible. Incluso que se mueva menos de 150 pips en un día, imposible. Si es prácticamente todos los días se mueve, pues, ¿no? El punto está en, obviamente, tomar un buen punto de entrada, ¿no? Ya, en base a eso explico el por qué la venta. Ya la compra les comenté por qué hubiese sido, pero por qué tomé la venta, obviamente, primero. Aquí. Aquí el precio entra en acumulación, ¿correcto? El precio, acá hay un bajo, importante, porque dentro de todo este movimiento el precio se está acumulando. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el precio cae y respeta esta zona, respeta este alto, cae. Aquí preapertura el precio, ¿qué hace? Quiebra este bajo y a pesar de que es una mecha, porque en temporalidad de 5 minutos se aprecia como una mecha, esta mechita de aquí no necesariamente tiene que ser una toma de liquidez porque muchos confunden eso. Entonces, un rompimiento con una mechita, así sea en un minuto, en cualquier temporalidad, no necesariamente es eso. Y puede ser un quiebre tal cual. Obviamente se refleja como una ruptura de poco volumen, pero no necesariamente así es. ¿Por qué? Porque la acción de precio es tal cual. Entonces el precio viene, quiebra este bajo, llega a este punto y no me rompe este alto, porque ni la primera vela lo hizo. Entonces cuando cierra esta vela, este precio de aquí a la justa llega a esta zona y empieza a caer con fuerza. Entonces, en este punto de aquí, sabiendo que yo tengo prácticamente tres confluencias en donde el precio de aquí está en una zona de 3 horas, en un imbalance fuerte, me está creando un panorama con respaldos que me dan indicios a bajistas. Y aquí me presenta una acción de precio bajista, entro, no hay más.
los pips que busco. Ahora, esto de aquí pudo ser 100, 80 y de ahí irse. Pero viendo la fuerza del precio y sabiendo, y muy importante, entendiendo que tú tienes un mínimo de pips de recorridos al día, sabes que ese retroceso puede darte esa cantidad de pips. ¿Entienden? Entonces, yo no voy a ser inconsciente de saber que si mi dirección es alcista, la que yo estoy buscando, y entro en venta, no voy a pretender buscar 500 pips, pues no. O sea, es algo que no tiene mucho criterio. No tiene criterio. Entonces, tal cual mencioné en un audio también que envié al grupo de Telegram, el precio vino y dije, posiblemente solamente sea un movimiento para ir a una mejor zona, se fue a estos extremos y luego dio su movimiento alcista. Pues no, ya de aquí, una vez cerrado, no me importa lo que haga, pero es tal cual lo que se dio, pues no. Entonces, el precio prácticamente, este punto de aquí había ingresado en balance diario y se respetó. Llegó a esta zona, no quebró este bajo y se respetó. Aunque tranquilamente el precio podía venir y hacer esto, irse y llevarse este bajo. Pero si se llevaba el bajo, o sea, si me tocaba y se me cerraba el imbalance diario, ahí sí ya no pensaba, bueno, si no hubiese tenido una operación aquí, hubiese dudado comprar, ¿no? Porque posiblemente el precio podía retroceder y seguir cayendo. Entonces, nada, ese es el trade de hoy. No hay muchos detalles, pero sí hay criterios en los cuales son muy importantes para tomar una buena decisión en la operativa. Nada, gente, espero que les haya aportado y eso es todo por hoy.